Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Aika Cinturán conmueve a todos con una confesión que pocos esperaban: algunas heridas no se cierran, pero estamos sanando juntos. Una frase simple, pero cargada de emociones que ha despertado miles de reacciones en redes sociales. ¿Qué está pasando en la vida sentimental de Aika? ¿Quién es la persona que la acompaña en este proceso tan íntimo? Todo comenzó con una imagen. Una fotografía publicada en sus redes en la que aparece tomada de la mano con un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente, pero que muchos aseguran se trata de un colega actor muy cercano a ella. La foto estaba acompañada solo por una frase: sanando. No hubo más palabras, pero tampoco hicieron falta. Los rumores no tardaron en llegar y los medios comenzaron a especular: ¿está Aika en una nueva relación? ¿O es esta una reconciliación con alguien del pasado? En medio de este mar de conjeturas, fue la propia Aika quien decidió hablar y compartir lo que realmente estaba viviendo. No todo en la vida se supera de un día para otro. Hay heridas que siguen ahí, recordándote lo que fue y lo que pudo haber sido. Pero hay algo hermoso en sanar acompañado, en saber que alguien está contigo incluso en los días más grises, expresó durante una entrevista para un programa de televisión. Sus palabras tocaron el corazón de muchos. No se trataba simplemente de una relación amorosa nueva, sino de un proceso profundo de sanación emocional, una historia de dos personas que se encuentran, no desde la perfección, sino desde la empatía. Nos miramos y sabemos que cada uno tiene su historia, sus luchas, sus cicatrices. Pero también sabemos que estamos aquí, el uno para el otro, añadió Aika con una sonrisa que, según los presentes, decía mucho más que cualquier declaración formal. Lo más impactante del testimonio de Aika fue su sinceridad. En un mundo donde las celebridades suelen mostrar solo lo perfecto, ella decidió hablar desde la vulnerabilidad. No quiero dar una imagen falsa. A veces, me levanto y siento que no puedo más. Pero entonces él está ahí, en silencio, tomándome la mano, recordándome que no estoy sola. Aunque no ha revelado el nombre de su compañero, todo apunta a que se trata de alguien con quien ya compartió pantalla en el pasado. Las miradas se dirigen principalmente a Alp Nabruz, con quien tuvo una química innegable en su proyecto conjunto. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Lo que sí está claro es que hay una conexión fuerte, basada en el respeto, la comprensión y una historia compartida que no necesita palabras para ser entendida. Durante un reciente evento, un periodista le preguntó directamente: Aika, ¿estás enamorada de nuevo? Ella, en lugar de esquivar la pregunta como suele ocurrir en estos casos, simplemente respondió: estoy en paz, y eso para mí es más valioso que cualquier etiqueta. Una respuesta que dejó en claro que su prioridad hoy no es el show, sino su bienestar emocional. El ambiente en torno a Aika Cinturán ha cambiado notablemente desde aquella declaración. Lo que antes era una constante persecución mediática por saber con quién estaba saliendo, hoy se ha transformado en una ola de respeto y apoyo de parte de sus seguidores. Muchos han comenzado a verla como una figura de fortaleza emocional, como una mujer que no tiene miedo de mostrar sus momentos frágiles y que encuentra belleza en la imperfección. En otro fragmento de la misma entrevista, Aika profundizó en lo que significa para ella este proceso. Sanar no es olvidar. Es mirar atrás y ya no sentir dolor, sino agradecimiento por lo aprendido. No niego que hubo momentos oscuros, pero también hubo luz, y esa luz viene de él, dijo con los ojos ligeramente brillosos. La conductora del programa, visiblemente conmovida, le preguntó si estaba lista para volver a amar con el corazón abierto. Aika suspiró y respondió: estoy aprendiendo a amar sin miedo. Y él me está enseñando que se puede. Las redes no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo. Gracias por tu transparencia, Aika, escribió una fan. Nos das fuerzas a muchas que también estamos sanando, comentó otra. Hashtags como #sanando con Aika y #el amor después del dolor se volvieron tendencia en cuestión de horas, demostrando que lo que empezó como una confesión personal se convirtió en un mensaje colectivo de esperanza. Mientras tanto, la figura masculina que aparece junto a ella en algunas imágenes sigue siendo un misterio parcialmente revelado. Aunque los medios siguen apostando por Alp Nabruz como el acompañante de esta nueva etapa, la actriz ha evitado confirmarlo o negarlo.
No obstante, testigos que estuvieron presentes en una reciente gala de premios aseguran que vieron a Alp y Aika llegar por separado, pero compartir miradas y sonrisas durante toda la noche. Según uno de ellos, no necesitaban decir nada. Se notaba en la forma en que se buscaban con los ojos. Ese mismo testigo afirma haber escuchado a Alp decirle a un colega, «Estoy aquí por ella, siempre lo estaré, aunque no sea yo quien tenga el título». Una frase que, aunque no fue dicha frente a cámaras, ya circula entre los fanáticos como prueba de que entre ellos hay algo más profundo que simples recuerdos del pasado. Días después, durante un evento cultural en el que Aika fue invitada especial, fue vista llevando un collar que los seguidores más atentos identificaron como un regalo que Alp le había dado años atrás durante el rodaje de su serie Juntos. Al ser consultada por ese detalle, Aika sonrió tímidamente y solo dijo, «Hay objetos que te conectan con emociones bonitas. Este es uno de ellos». Esa frase bastó para que el rumor de una posible reconciliación cobrara aún más fuerza. Algunos medios incluso han empezado a hablar de que la pareja estaría planeando un proyecto conjunto que podría reunirlos de nuevo en pantalla. Aunque no hay confirmación oficial, la sola idea ha generado gran expectativa. Verlos juntos de nuevo sería mágico, expresó una seguidora en redes. Su química traspasa la pantalla, pero lo más importante es que parecen entenderse de verdad. Lejos del escándalo, lo que Aika ha construido es una narrativa de transformación emocional. No ha hecho shows mediáticos, no ha vendido exclusivas, no ha protagonizado escándalos. Solo ha hablado desde el alma, con una sinceridad desarmante que ha roto el molde de lo que usualmente se espera de las celebridades. En una de sus últimas publicaciones en redes, escribió una frase que ha sido compartida miles de veces: «A veces, el amor no llega para cambiar tu vida. Llega para ayudarte a reconstruir lo que otros rompieron». Junto a esa frase, una imagen de ella abrazando a alguien, de espaldas, junto al mar. La identidad del hombre, una vez más, no fue revelada. Pero el mensaje estaba claro. Cuando los reporteros intentaron insistir en si esa persona era o no Alp, ella solo respondió, «No necesito decir nombres. Lo que importa es cómo me hace sentir. Y hoy me siento segura, tranquila y feliz». Para cerrar su intervención en aquella entrevista que tantos titulares ha generado, Aika compartió un mensaje dirigido a quienes están atravesando momentos similares. A veces nos enseñan que debemos estar completas para estar con alguien. Yo creo que también es válido sanar en compañía, aprender juntos, caerse y levantarse con alguien al lado que no te juzga. Eso es lo que estoy viviendo. Y no lo cambio por nada. Sus palabras no solo resonaron entre sus seguidores, sino también entre colegas del medio artístico que la han elogiado públicamente. Aika nos recuerda que ser vulnerable no es debilidad, sino valentía, escribió una conocida actriz. Otro actor tuiteó, «En una industria donde todo es fachada, su autenticidad es un regalo». Lo que parecía una simple confesión se ha convertido en una historia de inspiración. Una muestra de que el amor verdadero no siempre empieza con fuegos artificiales, sino con la calma de dos almas que deciden sostenerse mientras sanan. Y aunque el misterio del nombre continúe, lo cierto es que Aika Cinturán está escribiendo un nuevo capítulo en su vida, uno donde el corazón se reconstruye, no desde el olvido, sino desde el amor que comprende y acompaña. Si te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y dejar tu comentario. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Aika y su misterioso acompañante están listos para una nueva etapa juntos? Te leemos.